¿Qué tal? Bienvenidos a La Salud a Toda Costa. Hoy tenemos un programa muy interesante porque os va a solucionar muchos problemas, seguro, cuando os comentemos de qué va esta edición de La Salud a Toda Costa. Vamos a hablar de ese miedo, esa fobia que hay al dentista y que impide que muchas personas hagan un seguimiento de su estado sanitario, de la salud de su boca, por miedo. Vamos a daros las claves y las soluciones para quitar eso de la cabeza. Es fundamental. La doctora Teresa Queipo de Llano, de Clínicas Cuevas Queipo, nos va a dar esos conocimientos que nos tranquilicen en un tema tan delicado. ¿De acuerdo? Pues venga, vamos a comenzar. Doctora, bienvenida. Bienvenida. Bueno, es un tema, parece baladí, pero es clave importante. Es un tema muy importante. Los miedos al tratamiento odontológico es una de las causas principales para evitar ir a la clínica y a las revisiones dentales. Son pacientes, algunos de ellos, con verdaderas fobias, que tienen un difícil acceso a la salud oral. Son pacientes que a lo mejor un problema muy simple de su boca, que se soluciona con técnicas muy simples, se pueden evolucionar hacia tratamientos mucho más invasivos, con problemas mucho más graves que ocasionan pues tratamientos más costosos, incluso pérdida de piezas dentales, y eso va a llevar a que tengas mayor ansiedad, incluso problemas de autoestima. Entonces no es un tema que digas, uy, hay miedo al dentista, qué tontería, no, es un tema muy importante y hay que saber localizar esos miedos y esos pacientes para poder tratarlos. Claro, pero ¿a qué se tiene más miedo a ir al dentista? ¿Por qué razón? Es que es muy multifactorial. Y podemos hablar de miedo porque una imitación en tu familia, hay un miedo al dentista y entonces son patrones de imitación en los niños. Pueden ser miedos por un trauma infantil, un niño que ha ido la primera vez al dentista y la primera vez que le tratan anestesia, quitar un diente de leche, y eso el niño se queda porque no ha controlado nada el proceso. Puede ocurrir que sea un miedo nuevo porque siempre has sido muy bien y de repente en un acto has tenido una situación desagradable en la que has tenido dolor, entonces eso ocasiona un miedo. Puede resultar también que sean problemas porque no comprendas el proceso. Hay personas que necesitan tener una seguridad y necesitan controlar, y hay pacientes en los que hay un problema intelectual importante que no controlan y no saben qué le vas a hacer y ocasionan un miedo que no te dejan tratar. Todo eso va a llevar a que nosotros busquemos cuál es el patrón, cuál es el miedo y utilicemos distintas técnicas. En la clínica tenemos muchos pacientes con odontofobia que vienen derivados de otros compañeros porque tenemos una serie de métodos y una serie de técnicas que nos permiten tratarlo. Entonces, lo primero para mí es la entrevista al paciente, la historia clínica, saber cuál es su tipo de miedo y qué es lo que le está produciendo esa fobia o ese temor. A partir de un buen diagnóstico, primero de su miedo, podremos hacer un diagnóstico de la salud oral y buscar un tratamiento adecuado y cuál es la técnica para usarla. Para eso es lo principal, el trato humano con el paciente. Claro. Y eso va a hacer que tengas una relación con él que disipe un poco los miedos. Y la confianza. Y la confianza. Luego tenemos otra serie de técnicas. Por ejemplo, nosotros usamos en niños el kit Calm. ¿Qué es? A ver. Eso consta de un botón dental que se pone como un dispositivo que colocas en la lámpara del dentista, del sillón dental. Y al niño le das un mando de colores que cuando el niño necesita hablar contigo o ver que pares, da al botón y aparece en ese botón una imagen sonora y luminosa, y entonces tú paras. Entonces el niño con eso tiene sensación de control. Yo controlo la situación. Hay muchos niños que lo que les ocurre es eso, yo ahora me tumbo, me abres la boca y no controlo y tienen miedo. Esa sensación de control hace que muchos pierdan el miedo, tanto que a veces hay que quitarle hasta el mando porque el niño lo que hace es jugar con el mando. Claro. Pero en esa primera visita es un método buenísimo.
Hay otros pacientes que dicen, yo no quiero saber nada, a mí me angustia mucho el ruido, saber que estáis tratándome, entonces tenemos unas gafas con unos auriculares en el que las gafas les aíslan y ven una película, o ven un reportaje, o les puedes dar programas de prevención, lo que ellos quieran. Hay varias cosas que se van poniendo y van viendo durante el proceso, son en procesos que son un poco más largos. Esto sirve tanto en pacientes que quieren aislarse como en pacientes en los que quieren relajarse o vas a estar mucho tiempo y prefieren y te piden las gafas. Me estoy quedándome alucinado. Luego ya tenemos en pacientes que sí, que tienen miedo, que usamos. Tenemos técnicas de relajación y de respiración para que vayan perdiendo esa ansiedad que les puede provocar estar en la clínica. Se puede usar una sedación consciente con medicación, pacientes que van premedicados para relajarse, o sedación consciente con óxido nitroso. En la clínica tenemos centralizado en todos los gabinetes óxido nitroso, que es una experiencia en que el paciente pues, está en un nivel de satisfacción, está consciente, pero está mucho más relajado. Ajá. Luego hay sedación con anestesiólogos en la consulta, o bien también anestesia general en quirófano. ¿Cuándo se utiliza esto? Para hacer tratamientos globales en pacientes que o bien tienen un miedo atroz y dicen, mira, yo soy consciente de que esto no lo puedo dominar. Se va y se hacen tratamientos en quirófano, o bien pacientes que no puedes controlar, pacientes con problemas intelectuales en los que vas a tratar y nos lo derivan y vamos a quirófano. Y en casi todos los pacientes, incluso en los que van a anestesia, vamos consiguiendo cada vez más confianza, hasta que hay pacientes que hemos llevado a quirófano y que luego se han tratado normal en consulta. Y el primer miedo que tenían era que no abrían la boca, que no se sentaban ni siquiera en el sillón dental, y luego consigues quitar esos miedos. Que para mí es la mayor satisfacción en la consulta. Claro. A lo largo de mi experiencia como ortodoncista, yo tengo pacientes, adultos y niños, que llegan con sudoración, con un miedo atroz. No hay forma de tratarlos al principio y el tratamiento va a estar durante 2 años, continuado mes a mes. Y al final consigues pues, una relación de total confianza, y los niños incluso empiezan a estudiar odontología cuando han empezado con un miedo atroz. Entonces es muy importante ese estado de confianza y localizar qué tipo de miedo. Porque depende, hay gente que es ese miedo a lo desconocido y solo con explicándolo y con un trato más personalizado consiguen superarlo. Pero también hay que distinguir que los estados de ansiedad, estados de angustia, de miedo y de fobia, y distinguiéndolos, viendo qué ocurre a nivel de la clínica dental con esos pacientes. Entonces, pacientes con ansiedad son pacientes que tienen un estado crónico, es de aparición crónica, permanente. No es solo, por tanto, en la clínica, sino en su vida. Les puede provocar algo ansiedad a nivel de la clínica dental, pero no es un estado, es un estado que se ven al límite, están al límite. Tienen trastornos motores con dolor de cabeza, temblores, tienen estados vegetativos con sudoración y náuseas, incluso pues insomnio, pero como un estado continuado. La ansiedad y el miedo, que es como una respuesta normal ante un peligro, sí, pueden ser positivos para reaccionar hacia distintas cosas, pero cuando la ansiedad y el miedo se descontrolan y cambian tus hábitos, pasan de ser ya positivas a ser fobias. Entonces, la fobia es un miedo increíble y que te supera a ciertas circunstancias que no son peligrosas, hacia objetos o situaciones que no son peligrosas. Una fobia al dentista provoca una situación de evitar esa situación. ¿Qué hacen los pacientes con fobia? Evitan y cambian sus hábitos normales para no entrar en situación de fobia. Un paciente con odontofobia evita ir al dentista, claro, e evita tener un seguimiento. Claro. Entonces, esos pacientes pues, son pacientes en los que el tratamiento son complicados porque no cooperan, no llegamos a una calidad de tratamiento esperado, claro, ni a un seguimiento.
Claro. Y hay que intentar localizar ese miedo para que puedan solucionarse sus problemas. Porque te digo que es un círculo vicioso el miedo, es un círculo en el que el miedo te ocasiona más miedo, más ansiedad y peor patología. Claro. Y además, en todas las tendencias que hemos venido contando aquí a lo largo de distintas ediciones de La Salud a Toda Costa, la prevención y la cultura de evitar el problema es por donde se está profundizando y por donde se quiere hacer, pues no sé, una mentalización cultural de la sociedad. Y este miedo es el principal enemigo, me imagino. Sí, es como te digo la principal causa de evitar el dentista. Mira que la odontología ha cambiado mucho, Sí. Tiene unas técnicas muy avanzadas y el componente doloroso se ha conseguido relegar a un umbral que es fácilmente aceptable y que no hay dolor. Pero esos pacientes no lo saben. ¿No lo saben? No lo saben porque tienen una predisposición, una fobia o una angustia vital de que algo les va a pasar. Claro, yo... recordando mi experiencia juveniles, para no decir infantiles, porque ya es imposible de recordar las infantiles, pero bueno, las juveniles, el miedo está en que tu mente está esperando aquel momento que viviste tan horrible, ¿no? Sí. Entonces, no es porque sientas dolor, porque no sientes dolor, pero... el cúmulo de ruidos, de sonidos... No sientes dolor, pero situaciones que no están acompañadas de dolor, esas percepciones tú las tienes como dolor. Y realmente no es una percepción dolorosa, pero esa crisis y esa angustia te hace sentirlo como si verdaderamente te vaya a pasar algo. Exacto, es lo que piensas. El miedo verdaderamente es una reacción normal, pero hacia un objeto o una situación normal de peligro. Sí. Pero cuando ese miedo es irracional, no estamos hablando de miedo, estamos hablando de fobia. Tú puedes tener, si a ti se te explica y tú ves que abres la boca y no te pasa nada, te relajas, pero hay personas que aun viendo que eso no ocurre y que han tenido, que se lo estás explicando, tienen ese miedo irracional, sí, que es lo que hay que tratar. Estás en tensión. Claro, pero es trato de explicar por qué esa tensión, según mi visión y mi experiencia. Y es porque en algún momento tuviste esa experiencia traumática, no sé, recuerdo, por ejemplo, para concretar, en una endodoncia, cuando te matan el nervio, ¿no? Pues a lo mejor en la juventud ese momento me provocó, no había suficiente anestesia, yo qué sé, lo que pasó en aquel... una infección y cuando le dio... para matar el nervio, aquello fue espantoso. Entonces, viste las estrellas. Sí, las estrellas y todas las constelaciones del mundo se aparecieron allí. Entonces, mi mente está pensando cuándo llega eso. Claro, es una situación en la que tú, hay una causa que te causa ese pavor o ese miedo a acudir al dentista. Sí. Y lo que hay que tratar es esa situación, hay que tratar ese recuerdo que tienes y después tratarte la boca. Un paciente con miedo directamente tú no puedes entrar y hacer una intervención o más larga o que lleve más técnica. Primero hay que tratar el miedo. Claro. Entonces, primero hay que saber por qué tiene esa situación. Claro, claro. Intentar explicarlo y muchas veces necesitas varias citas para poder tratar al paciente. Son pacientes en que por mucho que yo te cuente después de una endodoncia, te voy a hacer otra endodoncia, no te preocupes que esta anestesia te va a ir muy bien, tú no confías. Yo tengo que empezar por tratamientos más simples, tenemos que ganar tu confianza y tienes que ver que verdaderamente ya todo ha cambiado mucho. Claro. No podemos pensar que el miedo, qué tontería, no vengas con miedo que el dentista no pasa nada. Eso no se lo puedes decir. Es que eso no soluciona el problema. A un paciente que tiene miedo. Claro. Es real el miedo. Sí, sí, es real. Y tienes realmente esa fobia que es la que hay que tratar. Y luego tienes que conseguir un buen estado de salud oral. Tienes que poder tratar a ese paciente. Ajá. Porque es que si no, cada vez va a ir peor. Sí, va todo a peor. Una cosa, Teresa, la gente que va a la consulta ahora con esos miedos, ¿no? La mayoría son como yo, de experiencia pasada o cercanas, de gente que no ha sabido tratarle bien, Sí. o bien
es per se el miedo? ¿Sabes qué te quiero decir? El per se yo creo que está más relacionado con experiencias vividas en tu entorno familiar o en tu entorno de amistad. Siempre históricamente ha sido el dentista un ogro. Voy al dentista y esto es terrorífico. Nuevas generaciones que van al dentista se duermen en el sillón dental. Totalmente. Hay pacientes que van relajadísimos, sí, o que están en la sala de espera, niños y adultos que tienen buenas experiencias. Sí. Pero malas experiencias o situaciones familiares hacen que tú puedas tener ese miedo. Ajá. Hay gente con mucha ansiedad que son per se son ansiosas, entonces cualquier cosa les da miedo. Y le da miedo ir al dentista, les da miedo coger un avión y les da miedo, son un tipo de personalidad. Sí. Pero también hay que tratarlos y hay que conseguir, pues por todos los métodos que te he dicho, ver que la situación la pueden controlar, ajá, que no están descontrolados. La mayor parte de las veces también es porque tú tienes que tener sensación de control. Casi todos necesitamos saber, yo quiero controlar esto, yo quiero saber por qué estoy en la consulta, qué me vas a hacer, qué es lo que va a ocurrir y qué sensaciones voy a tener. Uh-huh. Y una vez que los controlos y los comprendas, puedes llegar a dejarte tratar. Vale. Bueno, vamos a ver unas propiedades del aguacate, que por cierto son extraordinarias, y continuamos, porque es un tema muy importante del que la familia tiene que extraer conclusiones para cambiar ese ritmo, porque la salud de la boca es básica, no solamente para la propia boca, sino para el resto del organismo. Bueno, ahora llega el momento, Teresa, de explicarle a la familia de la salud a toda costa cuáles son los elementos de que disponéis para quitar cada uno de estos miedos, ¿no? Porque en el entendimiento van a adquirir aún mayor confianza, pero me imagino que en principio vuestra paciencia y vuestro entendimiento de que es una situación inevitable para el que la sufre. El trato humano, fundamental. El trato personalizado y humano al paciente que llega. El paciente puede llegar con un miedo y con miedo a contar sus miedos. Sentirse, totalmente, tener una autoestima por los suelos porque no ha conseguido llegar a la consulta y tener un tratamiento preventivo. Ha llegado cuando ya no queda más remedio. Claro. También hay pacientes que tienen miedo, pero que intentan superarlo y ver cómo pueden arreglar su boca. Ajá. Entonces, lo primero del todo es una historia clínica. Un trato personalizado con el paciente, hablar con el paciente, transmitirle confianza y que te cuente qué miedos tiene. Puede tener un miedo simplemente a no controlar. Yo llego aquí, me pongo en el sillón, me tumbas y yo me siento totalmente descontrolado. No sé qué me vais a hacer. Explicar todo el procedimiento, explicar su boca, enseñarle con una cámara. Mira, pues tienes esta pieza que está mal o aquí tienes que arreglarte y ser una primera cita de información, de ganarte la confianza, lo consigues con pacientes en que tienen un miedo de control. Hay pacientes que tienen miedo al sonido, el sonido de la turbina. Muchos. No lo aguantan y no pueden. Aparte de lo que te había explicado de aislarse, que puedes con los auriculares y la peliculita te puedes aislar, tenemos también el láser, que en vez de la turbina, con láser, que no hace el ruido, claro, del rrr, en absoluto, pues tratas caries o tratas encía, o sea que hay distintas técnicas y disponemos de materiales diferentes. Claro, qué bien. Luego te encuentras con niños en los que hay que hacer, que te has ganado más o menos la confianza, pero vas a hacer en el niño una intervención un poco más importante, en el que tengas que hacer algo quirúrgico. Pues haces una sedación consciente, medicada. Le das al niño un relajante, con lo que va un poco más relajado. Ajá. Y aunque es consciente, se le quita la parte del nerviosismo y nunca va a tener dolor. Realmente, como te he dicho antes, el umbral del dolor baja mucho porque hay muchas técnicas. Tenemos anestesias muy buenas, tenemos muchas formas de abordar los problemas, pero el miedo está por encima de esos problemas, claro, porque te puede ocurrir que digas, uy, no me ha dolido y voy con miedo. Y poco a poco eso se va disipando. Miedo en los pacientes en que son intervenciones muy grandes, en que no van a cooperar del todo, pues tienes la sedación o bien con anestesia o con óxido nitroso. Uh-huh. Pero lo primero, siempre empezamos por las cosas más sencillas, por diagnosticar ese miedo.
y ver qué es lo que le ocurre. No es lo mismo un niño pequeño que con el botón se lo va a pasar pipa Claro. y que además va a controlar la Se va a situación, divertir. que situaciones en las que ya vayas a hacer cosas más grandes y que tengas que seguir ganando tu confianza. Si vas relajado, el niño va a ir bien. Los adultos para mí son más difíciles de tratar el miedo. Lo conseguimos muy fácilmente, pero un niño va más en blanco y tú hablas con él, te ganas al niño, tiene su botón y el niño ve que verdaderamente estás en una situación buena. Entonces consigues que el niño vaya al dentista sin problemas. Sin ningún problema. Un adulto con una situación anterior de angustia y de fobia, te lo tienes que ir ganando poco a poco. Eso hace que sean varias visitas de ganarte la confianza. Y una vez que te ganas la confianza y que verdaderamente le tratas sin dolor, pues se le va a ir quitando ese miedo. ¿Cuándo se utiliza la sedación? En pacientes, mira, fundamentalmente... ¿Lo pide el paciente? O... Lo ofrecemos en casos en que veamos que es necesario. En niños en los que no son nada cooperantes y que tengan una boca, que han llegado a un estado difícil, en los que ha habido citas en que el niño no permite abrir la boca, o el adulto porque tenga algún tipo de discapacidad, recomendamos la sedación, porque la sedación en un solo acto puedes arreglar la boca entera, revisarlo bien y después va a cooperar. Sedamos tanto una sedación en consulta como ya anestesia general con procedimientos más grandes y que se necesita más tiempo y más control en quirófano. Entonces va a depender un poco del tipo de fobia y del tipo de tratamiento. Para hacer una caries en una pieza, pues no haces una sedación. Si tiene una boca que ha llegado por esa fobia a un estado más deteriorado, pues si te metes en una sedación y lo ofreces. ¿Hay algún momento, y esto es una pregunta ya como profesional y como experiencia personal, ¿hay algún momento que puedes llegar a perder la paciencia? No, ¿Te ha pasado alguna vez? No pierdes la paciencia. Lo que sí te puede provocar en el profesional es también una ansiedad no conseguir el trato que tú quieres. Entonces ofreces en esos casos sí la sedación, pero es una causa también de estrés al profesional no ganarte la confianza del paciente. El mayor reto es conseguir que un paciente con una fobia salga de la consulta encantado de la vida. Para mí es una de las cosas claro, que más satisfacción te da y que lo puedes conseguir. Y sí es verdad que hay que ir muy poco a poco. No hay una pérdida de paciencia porque sabes que esos pacientes, lo primero es el tratamiento a ese miedo. No puedes ir directamente a decir voy a quitar una muela, voy a hacer un empaste. Vas primero a eso y eso requiere citas largas, citas de paciencia y citas que tienes que estar preparado de forma personal y humana. No te sirve un trato rápido y este tiene miedo. No, porque eso es lo que ha creado la fobia posiblemente en el niño o en el adulto que te viene con miedo. Un tratamiento rápido, un tratamiento sin explicar, un tratamiento anestesia y te quito la muela y te has quedado descontrolado o has tenido miedo. El dentista también tiene que controlarse y controlar su forma de ser y el trato que tiene al paciente. ¿Has en alguna situación pasado tu miedo de alguien que se ha puesto tan nervioso? No, los tienes controlados. Sí. Sabes que puedes, hombre, ante un estado de angustia, una angustia que es una cosa súbita, que repentina, descontrolada, con problemas vegetativos, náuseas y te puede llegar al desmayo, sabes lo que está ocurriendo. Entonces, lo principal es no perder los nervios. Y en la clínica eso sabemos que es un proceso puntual y que lo tienes que controlar y que lo controlas. Ha ocurrido alguna persona que por cualquier cosa se ha desmayado o ha tenido algún problema, sabes cuál es la situación y muchas veces el acompañante se queda alucinado porque no pierdes el control en ningún momento y tienes localizado al paciente y no hay ningún problema. Qué bueno. Bueno, yo creo que hemos hecho un recorrido impresionante por el miedo. Sí. Y al final, fíjate, lo que me has contado, y siempre procuro, si he tenido alguna experiencia de lo que estamos hablando, contarla, ¿no?
me ha tranquilizado muchísimas cosas de las que has contado, muchísimas. O sea, de mí te has ganado la confianza. ¡Qué bien! Bueno, Teresa, muchísimas gracias. Muchas gracias. Nada. Y a otra ocasión seguimos hablando, a Muy lo bien. mejor de algo más divertido. Vale. Familia, hasta la próxima edición de La Salud a Toda Costa. Adiós.